sobre el que vamos a trabajar hoy es convivencia familiar y TDAH y un poco, pues bueno, todas las dificultades que suelen surgir en la convivencia diaria. Si queréis hacer algún comentario, pregunta o lo que sea, podéis ir escribiéndolo en el chat, que yo en cuanto lo vea, pues lo abordo y lo hablamos, ¿vale? Pero bueno, antes de empezar, me gustaría presentarme. Soy Carla Teixeira, soy psicóloga sanitaria, miembro del equipo de la Fundación Ingada en la sede de Vigo y también soy codirectora de ALAR Psicología y Formación y profe en la UNED, en el grado de Psicología, que justo están ahora ya acabando exámenes. Pues bien, os cuento un poquito sobre qué vamos a hablar hoy. Vamos a hacer un breve repaso teórico sobre el TDAH, que me parece importante tenerlo en cuenta, sobre todo después a la hora de abordar de forma práctica los siguientes contenidos, que van a ser la gestión del tiempo, de la conducta, la gestión emocional, la comunicación familiar, ¿vale? Que son, pues bueno, como los 4 grandes pilares en los que suelen surgir dificultades cuando tenemos peques o chavales con TDAH en casa. Y por último, me gustaría daros algunos avisos, tanto sobre el Camino de la Diversidad, que va a ser ya por su 7ª edición, si mal no recuerdo, el próximo mes, como también sobre actividades de verano que se van a estar celebrando en la sede de A Coruña, en este caso, ¿vale? Entonces, vamos allá. Bueno, como sabéis, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo y que va a afectar a los distintos ámbitos de la vida de niño, adolescente o adulto. Como sabéis, tenemos 3 ámbitos de sintomatología principal, que son los aspectos relacionados con la desatención, con la hiperactividad y con la impulsividad. Pero además, como es un trastorno del neurodesarrollo, también va a afectar tanto al desarrollo socioemocional, es decir, pues tanto en la gestión de las propias emociones, la interacción a nivel de habilidades sociales con otras personas, como gestionar pues algo como los controles emocionales, que va a ser una de las cosas que vamos a abordar hoy, y también aspectos relacionados con la propia autoestima, autoconcepto y a nivel de funcionamiento cognitivo. Por ejemplo, hay dificultades a nivel de centrarse a nivel espacio-temporal, por ejemplo, ¿vale? Y además de todo esto, también hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones nos encontramos que el TDAH es comórbido a otras circunstancias, como puede ser pues, un trastorno negativista desafiante, trastornos específicos de acceso al aprendizaje, pues dislexia, disgrafía, discalculia, pero también tenemos otros cuestiones que pueden aparecer no solamente comórbidas, sino un poco como a consecuencia del TDAH, como pueden ser también pues, trastornos de tipo ansioso, del estado del ánimo. Entonces, claro, además de la sintomatología principal que podemos observar en nuestros hijos e hijas con TDAH, también tenemos que tener en cuenta que si además de TDAH pues hay una dislexia, vamos a tener también otras cuestiones que van a afectar, pues en este caso, a la convivencia familiar, que es el tema que nos ocupa hoy. Bien, además, acordaos que tenemos esos 3 campos de síntomas nucleares, los relacionados con la inatención, que sería la presentación inatenta, tenemos la presentación hiperactiva impulsiva y tenemos la presentación combinada. Sobre esto, entiendo que si tenéis hijos con TDAH en casa, lo tenéis bastante controlado, ¿verdad? Vale, Juan Carlos me dice que sí. Como veis, dependiendo de la presentación, claro, pues ahí está, Ivana, cuando tenemos, además de TDAH, una comorbilidad, pues en este caso como dislexia, tenemos que tener en cuenta otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, además de el rechazo académico que suele haber en general en los chavales con TDAH, si además lo unimos a una dislexia, pues todavía peor, y eso pues, nos va a afectar, por ejemplo, a la gestión del tiempo en casa. Entonces, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, pues vamos a tener que intervenir de una manera o de otra. Pero bueno, de entrada hay que tener presente como los 3 ámbitos de sintomatología característica, pues de inatención, que no sean capaces de seguir pues, varias instrucciones que se le den a la vez, que se olviden cosas reiteradamente, que tengan errores por descuido, la parte hiperactiva, que no paren quietos, que siempre estén pues, moviéndose, la impulsividad, que no haya pues, esa percepción de el riesgo, que no sean capaces pues, de callarse la boca en un momento que vendría estupendamente y todo este tipo de cuestiones. Entonces, vamos a empezar por
la parte de gestión del tiempo. Vais a ver que está un poco enfocada al ámbito académico, pero es que claro, cuando son vacaciones la gestión del tiempo no suele traer tanto de cabeza a como cuando es, pues bueno, periodo escolar, que hay que llegar a tiempo al cole, entregar un montón de cosas, preparar exámenes, etcétera, etcétera. Entonces, aunque estemos ya a puntito de que en este caso los chicos estrenen vacaciones de verano, sí que me parece importante daros al menos algunos apuntes y recursos sobre esta gestión del tiempo, y luego en la parte de conducta lo vamos a ver también un poquito relacionado con verano, porque claro, cuando nos salimos de la rutina, por así decirlo, también es mucho más fácil que haya pues, salidas de tono en el comportamiento, descontroles emocionales, etcétera, etcétera. Entonces, primer recurso importante a la hora de gestionar el tiempo. Pues, por ejemplo, el uso de una herramienta que se llama los giratiempos. Si os fijáis, espero que se vea bien porque está un poquito pequeño, aquí lo que tenemos es las actividades principales de nuestro día organizadas por la tarea, ayudado con un pictograma que nos ayuda a que sea pues, mucho más visual e intuitivo, y colocamos la tarea y la hora. Si lo veis aquí, pues pone 7:45 levantarse, al aseo, desayuno, lavarse los dientes, salir para el cole. Entonces aquí lo que hacemos es colocar las actividades principales y especialmente las actividades que a lo mejor nos cuesten más, pues por ejemplo la hora de salir para el cole, que se salga con los dientes lavados, y marcar la hora de hacer tareas, si hay que preparar mochila y ropa pues para el día siguiente, tareas domésticas que tengamos asignadas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando empezamos a implementar este recurso, primero hay que pues, coger al niño, a la niña y acompañarle a que vea lo que tendría que estar haciendo en cada momento, y a medida también o que van creciendo o que esto se va haciendo más autónomo, lo que harían sería ya consultarlos directamente para pues, dejar de danzar por casa, por así decirlo, y que vean efectivamente pues, qué actividad le toca estar haciendo, y sobre todo aquí se recogen también muchas actividades o tareas conflictivas, pues eso, la hora de ponerse a estudiar, de hacer la mochila, poner la mesa, recogerla, preparar la mochila pues, para baloncesto que hay por la tarde. Todo este tipo de cuestiones ayudan a concretar, que sea mucho más visual, y también los ayuda a centrarse en el espacio temporal, porque esto es una dificultad también muy evidente. Hay muchos niños que con 8 o 9 años pues que todavía confunden los días de la semana con los meses, no tienen muy claro en qué día están, la estación, todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, si nos confundimos ya en el día que vivimos, pues cuanto más si pretendemos saber qué tareas tenemos que hacer cada día, ¿vale? Entonces, esto como primer recurso. ¿Qué ocurre? Ahora empezamos verano, podemos tener también un recurso similar, pero a lo mejor un poquito más flexible, o con unas horas a lo mejor un poco más ampliadas, pues donde se recojan tareas básicas de casa que ya tenga que estar haciendo pues, el niño o el chaval, el tiempo libre o de ocio, el tiempo de pues, a lo mejor los 10 minutitos de lectura diarios, la hora de irse a dormir, etcétera, etcétera. Pero sí que les ayuda siempre tener una estructura, porque una estructura da seguridad. Es decir, una estructura le da seguridad a todos los niños en general, pero si aún encima tenemos a niños con TDAH, esa estructura se vuelve esencial y súper necesaria. Se vuelve súper necesaria, ¿vale? Y eso lo que va a permitir es que, como no hay una estructuración y organización interna, que nosotros la proporcionemos, en este caso, desde el exterior, ¿de acuerdo? Vale, otra cuestión importante, aunque ahora ya pues casi todos han acabado exámenes, ya no hay septiembre, todo este tipo de cosas, sí que me parece importante que tengáis en cuenta de cara, pues bueno, organizaciones del próximo curso, o si pues tenéis peques que tienen que repasar pues alguna cosilla durante el verano, que ya no tengan que ir a septiembre y demás, el cómo se organiza el estudio. Es muy importante tener en cuenta la cuestión de los tiempos. Es decir, no podemos esperar que un chaval o un niño con TDAH se tire una hora estudiando, porque eso no lo resiste ningún cerebro, y menos si tienes dificultades de concentración o si no consigues parar quieto, dicho así coloquialmente. Entonces, lo más recomendable es establecer periodos de 20 minutos de trabajo y 5 de descanso. Y en esos 5 de descanso es importante que
no se realicen actividades que sigan consumiendo atención, ni que sean a lo mejor especialmente atractivas, porque si no, claro, volver a el trabajo cuesta mucho más. Entonces, aquí, ¿qué serían cosas ideales? Pues le rasco la barriga a mi perro, me voy a hacer un pis, meriendo, salgo a la ventana, me echo unas carreras, porque es que además, si hay una presentación hiperactiva impulsiva o combinada, en ese tiempo hacer algo que nos permita liberar energía sobrante, muchísimo mejor. Y si a lo mejor pues, en la sesión de estudio aplicamos alguna técnica de estudio que nos permita pues, movimiento, levantarnos, pelota saltarina, lo que sea, estupendamente ya. Tenemos que liberar energía. Y a la hora de estructurar las sesiones, siempre es conveniente comenzar por aquello de dificultad media para un poco pues, ponernos en marcha, porque si es muy fácil es, ay, ya lo haré, que eso está tirado, y si es muy difícil, mejor no empiezo porque me voy a eternizar la vida. Entonces empezamos por lo que nos cuesta es un poquito más o menos, después pasamos a lo difícil, cuando ya hemos entrado en materia, ya hemos resuelto parte de lo que teníamos, va a ser más fácil que superemos esto también. Y por último, dificultad baja, ya estamos pues mucho más cansados, nuestra atención disminuye y así acabando con dificultad baja, acabamos rápido, bien y listo, nos lo quitamos de encima, ¿vale? Entonces, si hay alguna cosita que haya que repasar para verano, sería conveniente un poco seguir estas estructuras, tanto a nivel de el tiempo que estamos trabajando, con cómo estructuramos, por supuesto, si se puede hacer por la mañana media horita, pues muchísimo mejor, y listo, ¿vale? Pero tampoco podemos perder de vista que el verano también es para que los niños y los chavales descansen, ¿vale? Llevan todo un curso pues trabajando muchísimo, con el cambio de septiembre a junio pues muchos han visto abocados a preparar recuperaciones a toque de reloj, como quien dice, y por tanto, pues bueno, yo al menos a partir de mayo ya empecé a apreciar que estaba empezando a agotarse todo el mundo, los chavales, los papás, todos. Entonces tampoco hay que perder de vista que es tiempo de descanso, aunque a lo mejor pues haya que repasar alguna cosilla pues un par de veces a la semana. Pues, vale, pero hay que centrarse en que han sido 9 meses trabajando y ahora son 2 para que descansen y que repongan pilas, tanto los chavales como vosotros como papás, de estar pues detrás de ellos y sacándoos también pues, vuestro sexto de primaria, vuestro tercero de la ESO, porque al final yo creo que os deberían dar las titulaciones dobles también. Bueno, y en cuanto a organización también es muy importante el tema de la agenda, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuanto mejor venga la agenda, menos follones va a haber en casa después de si había que hacer esto, no había que hacerlo, le pregunto a la mamá o al papá de no sé qué compañero, cómo hay que organizar, ¿vale? Entonces, cuantas mayores estrategias de organización y que se estén aplicando y que se estén aplicando de forma efectiva, esto también va a mejorar la convivencia y no va a ser él, pues a las 12 de la noche le digo a mi señora madre que tengo que llevar pues una cartulina para el día siguiente, ¿vale? Porque si va anotado en la agenda tenemos más margen de maniobra. Y yo aquí lo que siempre recomiendo es poner todas las asignaturas que haya en una misma mañana dejándoles hueco para que si ya solamente vayan directamente a la asignatura que es, poner de forma concreta pues, la página, los ejercicios, qué fichas, si es algo en la plataforma virtual del cole y si no hay nada, pues directamente escribir nada o tachón. Porque claro, a veces si queda algo sin anotar puede darnos la sensación de a lo mejor se me olvidó o el profe o la profe dijo algo y no lo anoté, entonces así también nos aseguramos. Y luego ponemos las notas o los recordatorios. Pues si mañana hay que llevar flauta o hay que entregar el trabajo de lengua castellana, lo anotamos también para meterlo en la mochila. Porque no sé si a vuestros peques les habrá ocurrido alguna vez, a mí me tiene ocurrido de chavales que llevan el trabajo en la mochila para entregar ese día y no lo entregan. Y todavía más grave, como un chaval de la ESO, de primero de la ESO, tenía que entregar un trabajo de sociolingüística, pero el título de su trabajo pues ponía otra cosa. Entonces, en este caso, cuando la profe pidió entregarme los trabajos de sociolingüística, chicos, como él en su cabeza no tenía asociado que el trabajo que tenía en la mochila era de sociolingüística y su título era otro, ese trabajo quedó sin entregar. Entonces, imaginaos la gran importancia que tiene el concretar y asegurarnos de que están entendiendo las cosas de las que estamos hablando o las cosas que tienen que preparar, en este caso, pues para clase, por ejemplo, ¿vale? Igual que con el tema de anotar los exámenes y organizar eso.
Una mala manía que muchos niños y chavales tienen es anotar solamente el examen en el día que se lo cuentan y que les dicen, pues la semana que viene, el viernes 15, hay examen de música. Vale, pues yo lo anoto hoy y no lo anoto en el día que en realidad toca. Entonces, claro, nosotros a las agendas les vamos dando para adelante, pero rara vez les damos para atrás. Entonces llega el viernes 15, llegamos a clase, hay examen de música y nosotros no nos habíamos enterado. Entonces, claro, eso también va a influir a nivel familiar, porque toda la parte académica normalmente suele ser en torno a lo que muchas veces, por desgracia, que no es algo positivo y lo hablaremos ahora, gira las dinámicas familiares, ¿vale? Y claro, ¿cómo hacemos para usar la agenda en condiciones? Pues, por ejemplo, podemos usar estrategias como las autoinstrucciones, ¿vale? Que tengan la portada de su agenda pegado, pasos a seguir, pues agenda encima de la mesa, coger boli y lápiz, buscar la fecha de hoy, porque claro, yo no sé si esto os ha ocurrido, pero yo veo muchos chavales que me llegan con los exámenes o los deberes apuntados, sí, en el día 13, pero del mes pasado o el del mes siguiente, ¿vale? Entonces hay que asegurarse que estamos centrados en el mundo para anotar en el día que es. Buscamos la asignatura en la lista, anotamos de forma concreta lo que hay que hacer y lo que os comentaba de los exámenes, ¿vale? Entonces, como hay una carencia de estructuración y organización interna, tiene que venir primero del exterior para que después estos se fijen como aprendizajes. Entonces, la estructura del exterior la podemos dar con estrategias como esta, ¿vale? Y además, si lo queréis tener en cuenta para ya un próximo curso, en la Fundación Ingada, nuestras compañeras del TAE hicieron un planificador semanal que lo podéis usar en cada curso, porque ya veis que viene como punteado pues, para que se ponga el mes, la semana y demás. Y además de hacer una organización semanal, tiene apartado para exámenes y bueno, en el exterior, en el borde, vaya, tiene también resúmenes pues, en cuanto a estrategias óptimas a la hora de estudiar, pues tanto técnicas de estudio como autocuidado, como debe ser pues, el espacio y el entorno en el que se estudie, todo este tipo de cosas que son muy importantes, ¿vale? Entonces, cuanto mejor esté la organización académica, también va a disminuir la conflictividad familiar. No sé si estáis de acuerdo con esto o qué opináis vosotros. Viviana está totalmente de acuerdo. Creo que se está descargando el planificador ya ipso facto. Entonces, aunque sé que ahora pues estamos en entrada de verano, siendo un GAM de convivencia y con, bueno, lo importante al final, que es también la parte académica, pues me parece también importante que abordásemos, aunque fuese brevemente, algunas cuestiones relacionadas con esto. De todas formas, también os diré que en bueno, otros GAMs que hay pues ya grabados y subidos en otras ocasiones, pues también se hablan pues, bueno, cuestiones sobre procrastinación, técnicas de estudio, cómo fueron pues, bueno, la organización de tareas escolares en el confinamiento, que son recursos que también se pueden extrapolar a día de hoy, es decir, tenéis ya pues, bueno, material ahí disponible y por supuesto la guía de apoyo al estudio, que os enseñaré al final, pues bueno, una diapositiva un poco con resumen de recursos que podéis vosotros descargar y consultar, chicos. Bien, vamos ahora con la gestión de la conducta, que yo creo que son como las principales, la gestión de la conducta y la gestión de los descontroles emocionales, lo que más, pues bueno, al final fricciones suele causar en el ámbito familiar y después también ya la comunicación, pero sobre todo, pues bueno, enfocada a la parte pues más adolescente, ¿vale? Entonces, la gestión de la conducta hay que tener en cuenta que va a haber dificultades en el control de los impulsos y que en los 3 tipos de presentaciones de TDAH que hemos revisado al principio, vamos a tener dificultades en la autorregulación, tanto por inatención como por dificultades a la hora de controlarme, de emitir una respuesta, de hacer una acción, perdón. Entonces aquí podemos encontrarnos pues, tanto comportamientos desafiantes como que no cumplan pues, con cosas que le hemos mandado de tareas domésticas, por ejemplo, que haya discusiones, que se asuman riesgos que no se deberían asumir y que no se
piense, pues, por ejemplo, que si estoy en la cocina danzando por allí y papá o mamá está cocinando, pues que igual no es una buena idea. Todo este tipo de cosas acaban generando en muchas ocasiones conflictos, pero claro, en 99,9% de las veces no son conductas intencionales, perdón, de pues desafiar al adulto, tomarle el pelo, que a veces pues, bueno, es una expresión que en ocasiones pues, usan tanto profes como papás, sino que no hay una autorregulación interna óptima. Entonces, la regulación, como os decía, pues a nivel de estudio, también en comportamiento, tiene que venir del exterior y eso también les va a ayudar a adquirir una mayor autonomía y autocontrol, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo podemos efectivamente hacer para aplicar regulación externa y que más o menos pues, que en casa no sea una batalla champal y que vosotros podáis también optimizar vuestra paciencia y vuestra salud mental, ¿vale? Entonces, primero de todo, tenemos que contar con unas normas y límites bien claros y concretados, ¿vale? Las normas no vale que vosotros como adultos os las sepáis y sepáis las 4 o 5 cosas que hay que cumplir en casa, pero que eso no se le haya trasladado a los niños o los chavales o que no lo tengan disponible, ¿vale? Y después también hay que ver qué consecuencias vamos a tener por un cumplimiento de normas, pero tienen que estar fijadas también de antemano, porque si no os van a decir aquello de, pero es que es injusto, ¿vale? Entonces todo esto tiene que estar fijado con anterioridad. Y además esas normas tienen que ser claras y concisas. ¿Qué os parecen las que vienen ahí recogidas, chicos? Tenemos portarse bien, recoger la habitación, hablar bien a mamá y papá, ser educado, no dejar cosas tiradas por la casa, ser agradecido, ayudar en casa, ser responsable, estudiar todos los días. ¿Qué os parecen estas normas? Contadme. ¿Vosotros las aplicaríais en casa? ¿Tenéis ya algunas parecidas? En la nevera, que suele ser el sitio estrella para las normas. Vale, Juan Carlos dice sería fantástico que cumpliesen todas. Sí, y seguro que las mamás en este caso que están también conectadas estarían de acuerdo. Vale, pero ¿qué le pasa a estas normas? ¿Las veis fáciles o difíciles de cumplir? Ana y Viviana, ¿qué opináis vosotras? Yo os voy a advertir que os la estoy liando, ¿eh? Estas normas no están bien. Ay, perdona, Viviana, que se me coló tu mensaje. Vale, Viviana comenta, pues eso, que tienen algo similar en casa. Vale, entre otras cosas os diré que estas normas no son correctas porque no están concretadas. Claro, ahí está, hay imprecisiones. Hay imprecisiones porque me podéis explicar qué es portarse bien, así como norma estrella. Si a mí alguien me dice o le decimos a un niño, pórtate bien, ¿eso qué implica? ¿Qué conductas concretas estamos esperando que cumplan? Porque a lo mejor para ese niño, dentro de portarse bien, pues no sé, puede estar dejar los tenis fedorentos en la puerta de casa, pero que sea, pues no le grito a mamá o papá, ¿vale? Pero ¿qué es portarse bien en sí mismo? No es una norma. Con recoger la habitación pasa 3/4 de lo mismo. En realidad, ¿qué conductas concretas queremos cuando decimos que recoja la habitación? Pues es a lo mejor pues en una casa hacer la cama, en otra casa pues hacer la cama, colocar los libros en estantería y ordenar la mesa, en otra pues puede incluir también guardar la ropa limpia, llevar la ropa sucia al cesto, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a veces lo que nos encontramos es que nosotros como adultos estamos viendo incumplimientos de normas que en realidad no estaban bien concretadas desde un inicio y eran cosas que no habíamos solicitado, por ejemplo, concretamente. O, por ejemplo, hablar bien a papá y a mamá, ser educado. ¿Alguien me puede explicar qué es ser educado? Pues habrá que concretarlo. No se pueden decir insultos, hablamos en un tono de voz baja,
etcétera, etcétera. O no dejar cosas tiradas por casa, ¿vale? Que las dejo tiradas en el balcón, en la entrada de casa. Es mucho más operativo, pues los tenis al zapatero, la mochila en la silla de la habitación y la ropa sucia al cesto, por ejemplo, ¿vale? Pero es muy, muy importante concretar. De hecho, fijaos, si es tan importante concretar, que esto lo vamos a ver también en la comunicación, en la gestión de las emociones, porque tenemos que concretar o ser agradecido. En realidad, ¿qué es ser agradecido? Pues hay que pedir las cosas por favor y dar las gracias, por ejemplo. Estupendo. Ser responsable. ¿Cómo concreto yo ser responsable? Pues a lo mejor trasladarlo a cumplir los horarios de mi giratiempos. Vale, perfecto. O estudiar todos los días. Hay que concretarlo. Estudiar todos los días de 4 a 5, haciendo los descansos cada 20 minutos, por ejemplo. ¿Vale? Pero es muy difícil cumplir unas normas y cumplir unas expectativas de unos adultos si no está bien definido y yo no comprendo bien qué cosas implica lo que me están solicitando. Y lo mismo con los reforzadores y los castigos. Ahora que os he explicado esto, ¿creéis que a lo mejor le habría que dar una vuelta a alguna norma que tengáis en casa, que sea poco concreta? Estupendo, pues ya ha valido la pena, Viviana, que te hayas conectado al GAM. Maravilloso. Estupendo, Juan Carlos, de deberes, a repasar la nevera al acabar. De verdad, os va a ahorrar disgustos. Y es que además, cuando intenten, sobre todo, pues cuando están ahí en ese paso intermedio entre la primaria, la secundaria y demás, os va a ahorrar disgustos porque es, ya sabes, las normas que hay y lo que está acordado, consecuencias positivas, negativas. Y no podemos entrar a debatir porque ya se les ha explicado pues, las normas que hay en casa, los límites que hay y las consecuencias por los comportamientos. Listo. Además de eso, a ver si consigo cambiar la diapositiva, hay que tener en cuenta que, claro, ahora empezamos el verano, que a veces podemos pensar que es como la ciudad sin ley, pero no, ¿vale? Es decir, lo mismo que el tener pues, una rutina, una estructura, a los niños con TDAH les ayuda un montón porque reduce la incertidumbre, saben pues, lo que les toca cada día, el que tengan pues, unos horarios de sueño y de comida regulares les ayuda también a pues, estar menos irritables, reducimos el riesgo de descontroles emocionales, etcétera, etcétera. Hay unos mínimos que sí que también se deberían cumplir durante el verano, sobre todo las rutinas diarias, pues eso, los horarios de ir a dormir, comidas, si hay que hacer, pues bueno, algunos repasillos o planificar también las actividades, es decir, en verano más que una planificación pensando en lo académico, sería importante hacer una planificación pensando, pues eso, en la desconexión, en que se salvajen un poco si quieren, pues a nivel de desgastar, pues energía, mucho tiempo de calidad en familia, el que puedan también estar pues, con otros niños, otros chavales, casi ya de paso pues practican habilidades sociales, el que puedan pues, practicar deporte, actividades al aire libre, el que se incluyan también pues, tareas domésticas en esa rutina. Es decir, lo que os decía antes del giratiempo, pues en el de verano se pueden incluir todas estas cosas, tiempo de hacer planes en familia, tiempo de que pues, venga un amigo a casa o llevárnoslo al parque, hacer deporte, las tareas de las que se va a ir encargando, porque claro, aquí yo haría una puntualización, sobre todo para los que a lo mejor tengáis hijos más pequeños, y es que a veces lo que puede ocurrir es que llega a la adolescencia, a lo mejor 15, 16 años, y como ya es mayor, empezamos a exigirle pues, todas las tareas domésticas del mundo mundial. Y claro, nos monta una rebelión en casa. Entonces, yo recomendaría que ya desde muy pequeñitos, a medida que van creciendo y van adquiriendo años, que vayan adquiriendo también tareas domésticas, pues bueno, acordes a su edad. Porque claro, si pasamos de exigir de 5 a 100 cuando cumplen 15 años, pues ahí vamos a tener un problema. Entonces, para incidir también en la prevención, es conveniente que vayan pues, colaborando en todo el trabajo que tiene que ver pues, con el mantenimiento del hogar y de la casa, porque es que además también les va a dar a ellos pues, mayor autonomía, adquisición de responsabilidades. Entonces, las rutinas de verano no deberíamos olvidarnos este tipo de cosas y puede ser también un momento estupendo
para ir incluyendo otras. Pues a lo mejor los que tengan ya, pues imaginaos, 10 años, un poquito más, un poquito menos, pues ir introduciéndolos en hacer pues, cenas frías que sean sencillas, es decir, ir adquiriendo pues, habilidades para el mundo, ¿vale? A nivel de competencia y supervivencia vital, y eso lo podemos incluir también ahí. Lo que os decía antes de los horarios, es especialmente importante el horario de sueño, ¿vale? Y sí que es verdad que es verano, más flexible, pues bueno, ahí os lo recojo, pues vale, en vez de irse a dormir a las 9:30, pues cuando había que levantarse para ir al cole a las 7:30, a las 8, pues 1 hora más de margen, pero claro, si se van a dormir pues a las 12 de la noche todos los días en verano, pues al final se van a acabar levantando a las 10, 11 de la mañana. Es decir, dentro de la flexibilidad sí que es importante seguir manteniendo una regularidad y una rutina, porque si no se nos van a descontrolar y eso va a afectar tanto al comportamiento, a la conducta desafiante, que estén más cansados, más irritables, ya pues el calor y el agobio de por sí como que nos deja a todos un poco tocados. Entonces, todas estas cosas podemos intentar en la medida de lo posible prevenirlas. Y también suele ser pues, un periodo, y sobre todo si os coincide pues, a los papás también estar de vacaciones pues, 1 semana o 2, las que sean, que vamos a tener especialmente cambios de rutina. Eso también los pueden desajustar. Entonces, con los cambios de rutina sería conveniente ni avisarlo muy pronto para que genere ansiedad, ni avisarlo muy tarde porque va a producir lo mismo. A lo mejor pues con que sea el día antes o si es pues ese día a media tarde, a final de tarde, esa mañana, explicárselo para reducir la incertidumbre, y también es importante concretarles qué comportamientos vamos a esperar de ellos en la situación pues, familiar, de ocio, de amigos que se vaya a tener, ¿vale? Porque a veces si no concretamos algo, no existe, ¿vale? Entonces eso ocurre también con los comportamientos que esperamos de los niños. Pues por ejemplo, por la tarde a las 7 hemos quedado con Pepita para ir al parque y espero que estés pues, jugando con ella, que no haya gritos y etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, solicitarles. Y eso también ocurre mucho en que, claro, en verano los planes suelen cambiar, solemos reunirnos pues, con más familia, con más amigos, hacemos como cosas que ya se suelen salir de la rutina de por sí. Entonces es interesante tenerlo en cuenta. Lo de los planes habituales que os decía, suele haber pues eso, reuniones con amigos, con familia. Un segundo, niño que acaban de escribir en el chat. Madre mía, uff, pues vosotros en casa tenéis el caso contrario. Todos los días en pie de diana, caray. Hombre, vais a tener solucionado lo de las rutinas de sueño, al menos las del niño, las vuestras ya, ahí no me voy a meter. Igual tenéis que recurrir a siesta en la playa para incidir en el autocuidado parental, que vamos a hablar de eso ahora también. Nos comenta un participante, pues eso, que a las 7 ya en pie, que no os hace falta ni despertador. Estupendo. Entonces, ¿qué ocurre a veces en las reuniones de amigos o familiares? En aquellas situaciones en las que vosotros como papás estéis, pues bueno, cómodos, si os apetezca hacerlo, siempre es beneficioso el compartir el diagnóstico del niño, porque eso va a permitir también que los adultos que están pues, compartiendo tiempo con ellos o que se queden a su cuidado entiendan en mayor medida el comportamiento y que no lo asocie pues, a las cuestiones de etiquetaje negativo típicas como que es pues eso, maleducado, un desastre, un vago, me toma el pelo, todo este tipo de cosas, ¿vale? Y si ya pudiesen aplicar pues, las mismas normas y límites que ponéis vosotros, sería maravilloso, ¿vale? Pero sí que es importante lo de compartir el diagnóstico por el hecho de que no se inventan explicaciones o consideran que son cuestiones a mala fe, no. Tiene TDAH, corteza prefrontal, menos dopamina. Y eso implica pues toda la sintomatología florida que tengamos al niño pues subiéndonos o subiéndose a la lámpara, ¿vale? Y eso también va a ahorrar, pues bueno, que vosotros a lo mejor canceléis planes porque pensáis que pues vaya a haber una situación complicada o una salida de tono, y también podáis estar, pues bueno, más tranquilos intentando disfrutar de esas reuniones, ¿vale? Sí que es cierto que si son reuniones
en las que solamente pues, haya adultos o sobremesas que se alarguen muchísimo, que ya sabemos que esto es algo que nos gusta bastante en nuestra cultura. Los niños con TDAH se nos van a subir a la lámpara, ¿vale? Por el hecho de que se van a aburrir con mucha más facilidad. Si se aburren es más fácil que aparezcan pues, comportamientos destructivos o descontroles emocionales. Entonces ahí yo recomiendo pues, tener varios planes en la recámara, ¿vale? Para esto, pues a lo mejor que esa reunión sea pues cerca de un parque o que sea al aire libre, cuestiones en las que pues ellos puedan estar entretenidos pues buscando piedras o viendo bichos, pero que así pues nos evitemos y prevengamos pues bueno, un comportamiento disruptivo o un descontrol emocional, ¿vale? Y con respecto al verano, también quería incidiros en vuestro propio autocuidado, ¿vale? Porque os decía antes, lo mismo que acaban el curso hechos polvo todos los niños, los papás igual o peor, ¿vale? Entonces, sí que sería también un periodo maravilloso para que vosotros, en la medida de lo posible, también recarguéis un poco las pilas, porque cuanto mejor a nivel emocional estéis vosotros, también vais a poder aplicar todas estas cuestiones que estamos hablando mejor y en mayor medida porque vais a estar pues bueno, más tranquilos, más centrados y por mi parte no debería temblaros la mano en mandar al niño pues, a un campamento urbano, talleres de los concellos, ludotecas, lo que sea, y que en ese tiempo vosotros por favor lo invirtáis en descansar, ¿vale? Ni limpiezas generales de casa, ni hacer el cambio de armario, ni todas estas cosas, ¿vale? Vosotros también necesitáis descansar, porque si uno no se encuentra bien a nivel emocional, va a ser complicado que, pues bueno, toda la gestión de conducta que implica tener un niño con TDAH, el cansancio que implica, es una batalla, pues bueno, aunque sea entre comillas con cariño diaria, entonces es esencial que vosotros mismos incidáis en vuestro propio autocuidado, ¿vale? Porque al final también sois modelos para los peques y cuanto mejor y más estables estéis vosotros a nivel emocional, también eso va a redundar en el clima y, bueno, en el ambiente familiar al fin y al cabo, ¿vale? Después, más cosas en cuanto a conducta. Os he recogido aquí como cuestiones básicas y que no se nos deberían olvidar tanto en la aplicación de reforzadores como en la aplicación de castigos, ¿vale? Entonces, primera y más importante, a veces se nos olvida reforzar positivamente a un niño o un chaval cuando se está portando bien. Y en ocasiones lo que hacemos es, pues bueno, centrarnos o, pues bueno, echar la bronca, la llamada de atención, cuando hay un comportamiento que no nos está gustando o que es inadecuado. Y a veces tenemos como ese patrón de funcionamiento tan inserto y es tan habitual que cuando hay un buen comportamiento se nos pasa desapercibido o no lo reforzamos con la misma intensidad que a lo mejor echamos una bronca, ¿vale? Porque claro, se supone que es el comportamiento que tiene que tener. Pues no, porque acordaos que con los niños con TDAH los castigos no funcionan nada bien y en realidad pues muchas veces no suelen valer para gran cosa. Y si son a largo plazo esos castigos de vas a estar 3 semanas sin cheirar la tablet, pues entonces ya ahí no vale de nada. Entonces es mucho más interesante reforzar muy mucho cuando aparece un comportamiento positivo que queremos que se siga reproduciendo, que siga apareciendo y con ello vamos a fomentar que el niño, como ha recibido pues, nuestro halago, nuestro elogio, sus puntos para X cosa o ganarse hacer tal actividad, sigan apareciendo ese tipo de conductas, ¿vale? Además, yo creo que esto ya os lo adelantaba antes, tanto los castigos como los premios que queramos aplicar, además de que estén concretados, tiene que estar muy bien comprendido qué consecuencias va a haber por cada cosa, ¿vale? Y que esto se aplique de forma coherente. Es decir, si yo o bueno, si el niño ha hecho su cama toda la semana y por hacer la cama, imaginaos, los 5 días seguidos, pues podía elegir la comida del viernes y el viernes por la mañana ha habido pues un follón porque le habéis encontrado en la mochila 4 bocadillos, allí ya hechos plasta, no podemos retirar el premio de elige la comida porque
ha hecho la cama 5 días, porque si no ahí nosotros estamos siendo injustos, os lo van a decir y tienen razón. Es decir, pues por haber encontrado todos los bocatas allí achantados, habrá que hacer otra cosa, pues a lo mejor que en haciendo reparación del daño tenga que lavar a mano su mochila, imaginaos, pero no podemos retirar el premio por algo que se había esforzado toda la semana en conseguir, porque eso a veces, por cosas que suceden a última hora, a veces decimos, pues te quedas sin ir al parque, cuando a lo mejor se ha ganado ir al parque porque ha estado estudiando pues la media hora que le tocaba. No sé si me estoy explicando, chicos. Vale. Entonces nosotros también tenemos que ser consecuentes y, por supuesto, aplicar el castigo o el premio de forma proporcional. No puede ser que porque un día nosotros llegamos más cansados, castiguemos una cosa y otro día no, o que sea desproporcional a la conducta, o que resulte que lo estamos castigando por algo que haya hecho, por ejemplo, pues que ha dejado su desayuno sin recoger esta mañana y que además de echarle la bronca por no haber recogido el desayuno, saquemos lo que pasó el jueves, el miércoles, la semana pasada y hace un mes, y porque siempre estás igual. No, no puede ser, tenemos que centrarnos en el aquí y a la ahora. Y si no queremos que eso suceda, tenemos que intentar corregir la conducta a la primera. Eso no quiere decir que estemos haciendo llamadas de atenciones todo el día. Vale, hay que elegir pues, batallas y dónde focalizamos nuestra energía. Pero sí que cuando estamos, pues eso, intentando hacer una corrección, tenemos que centrarnos en el ahora y no castigar pues, por lo que sucedió hoy y por lo que dejamos pasar 2 días antes, porque 2 días antes ya están en el pasado, no podemos hacer nada para arreglarlos, ¿vale? Entonces, ser constantes y regulares. Si hoy esto vale, mañana tiene que valer. No puede ser que hoy valga, mañana no, pasado sí, al día siguiente ya veremos, porque si no, se van a hacer la cabeza un lío y no van a saber a qué atenerse, ¿vale? Si no se puede saltar en el sofá, no se puede saltar en el sofá nunca, ¿vale? Además, en los castigos, lo que os decía de que no suelen funcionar nada bien en niños con TDAH, para que el castigo realmente pues, tenga un efecto, yo os recomendaría incidir en reparación del daño y en castigo positivo. Es decir, aplicamos algo que a ellos les chincha o no les gusta nada en lugar de retirar cosas, porque claro, si nos centramos en retirar cosas, lo más probable es pues, quedéis con cosas, perdón, que me estoy haciendo un lío, sin cosas para retirar y que la conducta inadecuada se siga produciendo. Es esto de, es que le quité la tablet, no puedo ver la tele y lo sigue haciendo igualmente. Porque, claro, algo que suele ocurrir en los chavales con TDAH es que tienen bastante imaginación, entonces se suelen entretener rapidito, ¿vale? Entonces tenemos que aplicar cosas que les chinchen, pues por ejemplo, limpiar las juntas del baño, ordenar el armario por completo, todo ese tipo de cosas que sea aplicar que les suponga un esfuerzo, ¿vale? Y esto, por supuesto, lo hay que adaptar a cada niño, ¿vale? Yo, por ejemplo, al castigo o el peor castigo que me podían poner era regar las plantas, y a lo mejor a uno de vuestros niños, pues igual es un premio, juego que les manden regar las plantas, ¿vale? Entonces ahí tenéis que, bueno, tener en cuenta qué cosas les chincha hacer, y por ahí es una buena pista de por dónde tirar, ¿vale? Y si ha habido pues un daño hacia una persona, imaginamos pues, que os han gritado, que os han insultado o que se ha roto algo en casa, pues ahí lo más conveniente siempre es incidir en reparación del daño, es decir, en arreglar la liada que haya montado en un momento dado, porque pues, han hecho un daño pues, a algún objeto, han hecho un daño emocional a alguna persona, etcétera, etcétera. Y eso realmente sí que tiene un impacto a nivel pues, de aprendizaje y de educación en valores también. Y además tenemos que nosotros como adultos recordar que lo más conveniente, que yo sé que esto pues, en muchas ocasiones es muy difícil, es intentar mantenernos firmes, mostrarnos seguros, tranquilos cuando estamos aplicando los límites, ¿vale? Y que nosotros no seamos firmes y nos mostremos seguros pues, en las normas que hayamos decidido que hay en casa, no tiene nada que ver con el afecto, ¿vale? De hecho, las investigaciones a nivel de
estilos de crianza o estilos parentales, nos dicen que aquel más beneficioso es el democrático, en el que tenemos pues, una puesta de límites y de normas pues, que es coherente, sistemática, que está adaptada a la edad del niño, que hay pues, un control pero positivo, no un control invasivo, y en la que el afecto también es muy alto y muy elevado. Entonces sería un poco como la combinación perfecta. Evidentemente no hay estilos parentales puros y a veces pues, tendemos pues, más a uno, más a otro, pero bueno, sí que si al menos pues, lo tenemos un poco como en mente de que es pues, el que más beneficios, incluso para la convivencia familiar y demás, que es lo que estamos hablando hoy, es el democrático, tenemos unas normas y límites pues, muy bien definidos, muy ajustados, con mucha estructura y también tenemos pues, un afecto y una implicación emocional muy altas a la vez, ¿vale? Es como el tándem perfecto. Además de las normas, pues eso, concretadas, donde se pongan pues, los reforzadores, cuando tenemos ya pues, chavales más mayores, a lo mejor tirando hacia la adolescencia, podemos recurrir a estrategias como los contratos de conducta. De hecho, si lo queréis tomar un poco como base, viene en el anexo de la guía de apoyo al estudio, si mal no recuerdo, en el que se recogen pues, los compromisos, la planificación, las consecuencias, etcétera, etcétera. Sobre todo es más interesante pues, cuando ya vamos teniendo niños un poco más mayores. Y además, cuando hay circunstancias a nivel comportamiento, también tenemos que pensar que a lo mejor lo que puede estar ocurriendo es que no hay conductas alternativas o como en ese momento es un momento pues, intensillo, no son capaces de aplicarlas, ¿vale? Entonces, yo cuando sucede esto, suelo entrenarlos en una técnica, la que tenéis aquí en pantalla, que es la técnica parar, que tiene los siguientes pasos. Nos paramos físicamente, analizamos quién habla, qué quiere, qué transmite, el formato, el tono, porque no es lo mismo que mamá o papá te digan ve a lavarte los dientes, a que te digan vete ahora mismo a lavarte los dientes, porque a veces esa hilar emocional y ese prever las consecuencias no lo hay, porque está afectada la corteza prefrontal, ¿vale? Después el tercer paso sería razonar la conducta a emitir, es decir, hacer como un pequeño abanico de todas las opciones que tengo. Pues le digo a mamá, ya voy, o ahora voy, o eres una pesada, ya te dije que ya voy, o cojo, me levanto y lavo los dientes, o le digo que me dé un minuto para acabar la partida, que no la puedo parar y después me voy a lavar los dientes. Es decir, vemos un poco el abanico. Decidimos cuál elegir, actuamos y después revisamos. Es decir, en esta última parte es la parte más importante, la que empezamos a incidir en la autorreflexión a la hora de si ha habido lío o no ha habido lío en la que yo elegí, ¿vale? Entonces, esto primero, por supuesto, lo hay que trabajar a nivel teórico con distintas situaciones. Y yo, por ejemplo, lo que hago trabajando con los chavales es, pues bueno, más o menos ya sabes un poco de qué pie cojean y por dónde vienen las broncas y lo que hacemos es como desglosar la situación siguiendo estos pasos. Y vamos viendo en el repaso cuál de las conductas que decidió poner en práctica ha producido follones o no ha producido follones, para un poco incidir en esa previsión de consecuencias que al estar afectada a las funciones ejecutivas no anda demasiado fina, ¿vale? Y aquí también es interesante porque lo que ocurre en los chavales con TDAH y muchas veces en los adultos que tengan TDAH es que arrancan aquí, en actuar. Entonces, claro, si tú arrancas aquí sin haberte parado, sin haber analizado qué quiere en realidad esa persona, qué tono usa, qué estado emocional tiene, etcétera, etcétera, no razonamos opciones, tiramos ya directamente y actuamos, pues claro, las probabilidades de que esto salga mal y acabe en una liada en casa, como podréis esperar, es bastante elevado, ¿vale? Venga, nos vamos ahora con la parte de gestión emocional. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí, chicos? Vale, Juan Carlos me dice que no. Viviana y Ana, ¿vosotras? Vale. De todas formas, claro, aquí, pues bueno, estáis como recibiendo mucha información junta y a la vez, pero ya sabéis que cuando hay una persona con TDAH en casa, todo lo que queramos aplicar tiene que ser algo sistemático, de insistir y día tras día, ¿vale? Es normal que en una implementación de normas pues que no funcione la primera semana, pero es ahí cuando tenemos que intentar pues, estar
firmes, seguros, marcar el límite hasta que efectivamente esto empieza a funcionar y la dinámica familiar, pues en este caso se modifique, ¿vale? Igual que la estrategia que veíamos ahora de parar y hacer el desglose para incidir en esa estructura externa porque no hay esa previsión de consecuencias. Vale, vamos con la parte de gestión emocional. ¿Sabéis lo que es un descontrol emocional? Supongo que sí, porque lo habréis vivido en vuestras casas, pero por si acaso. Lo sufrimos alguna vez. Y más de alguna vez seguro que también. Vale, en un descontrol emocional la persona es como dueña de sus actos. Sí, esa es una estrella. Tú ya no me quieres o no quiero que seas mi papá, mi mamá. Lo que os preguntaba, ¿en un descontrol emocional la persona es consciente y tiene dominio sobre sus actos? No, vale. ¿Y eso implica que después no haya consecuencias por ese periodo de descontrol emocional? Porque, claro, no era consciente de sus actos. Entonces, en un episodio de descontrol emocional, lo que tenemos es pues, a un niño o un adolescente que no es capaz de regular sus emociones, especialmente, creo que no lo es ilegalmente. Vale, que una persona en un momento dado no sea consciente de lo que está haciendo porque está dominado por una emoción que no es capaz de gestionar, no quiere decir que después no tenga que asumir determinadas consecuencias. Aquí, por supuesto, lo legalmente que nos comenta Juan Carlos, pues claro, sería pues un episodio de enajenación, pero si tú, pues, por ejemplo, pues agredes a alguien gravemente, este tipo de cosas. Pero si tú lo que has hecho es pues, romper algo en casa, insultar a tus padres o cuestiones así, es importante que después haya una reparación a posteriori para que también esos descontroles no salgan como gratis, entre comillas. Es decir, vale, tú en ese momento no te encontrabas bien, no eras capaz de regular tu conducta, pero eso no implica que ahora no intentes arreglar la liada que se haya montado. ¿Vale? Entonces, en ese episodio lo que nos podemos encontrar es pues, llantos, agresiones, insultos, gritos, a veces incluso autolesiones también. Entonces, en ese momento de descontrol emocional no son capaces de regular las emociones, la conducta asociada a esas emociones y no son capaces tampoco de poner en práctica otras conductas alternativas. ¿Vale? Y es que además durante estos episodios no son capaces de razonar porque están dominados por la emoción. Aquí suele haber descontroles emocionales, tanto por emociones de ira, de ansiedad, de tristeza también, ¿vale? Entonces vamos a tener pues unas conductas u otras presentes, ¿vale? Entonces vamos a empezar primero por unas recomendaciones generales para cuando se producen este tipo de situaciones. Y tengo malas noticias, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando se produce un episodio de descontrol emocional en el que el niño o el chaval no está siendo capaz de regular la conducta, la responsabilidad de gestionar ese descontrol recae en los adultos, ¿vale? Recae en nosotros el intentar gestionar esa situación de descontrol. Entonces, si nosotros somos como los encargados de hacer que esa situación emocional baje y se reduzca, en primer lugar, no podemos ponernos a la altura de los niños o los adolescentes y entrar a debatir cómo se encuentra en ese momento, ¿vale? Porque somos nosotros los que tenemos que intentar manejar la situación para que la intensidad emocional baje, ¿vale? Entonces, primera cosa a tener en cuenta para conseguir que esa intensidad emocional baje. Jamás debemos intentar razonar o intentar que un niño o un chaval se explique cuando está en medio de un descontrol emocional. Es lo peor que se puede hacer, intentar hacerles que razonen. De hecho, lo único que se va a conseguir es que ese descontrol siga escalando en vez de
y reduciéndose. Y esto incluye cosas como pues, lo que tenéis ahí reflejado, que se le pregunte, pues, dime qué te pasa, qué te ocurre, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y os lo traslado a un ejemplo a lo mejor más cercano. ¿Vosotros cuando estáis cabreados sois capaces de atender a razones y de explicaros y todas estas cosas? No. Juan Carlos nos dice que no. ¿Qué opináis vosotras, Viviana y Ana? Viviana también asume, depende de lo cabreado. Bueno, pues os digo, muy cabreados, porque además aquí ya estamos hablando de descontroles emocionales. No, para nada. Y yo pues soy psicóloga, se supone que le enseño a los niños a gestionar estos los controles, a los papás también, y yo cuando estoy cabreada ni razono ni atiendo a razones, ¿vale? Entonces ahora imaginaos que en vez de un cabreo pues, de nuestra visión como adulto, estamos teniendo un niño que tiene un descontrol emocional, que ya seguramente no sea muy bien capaz de expresarse o de explicar lo que le ocurre, estando tranquilo. Ahora pues imaginaos dominados pues, por una emoción de ira. Es que lo único que hacemos es empeorar las cosas y de hecho lo más deseable es que si esto sucede de forma frecuente, a lo mejor poder redirigirlo a un rincón de casa donde haya pues, cuestiones antiestrés o donde tengáis una pelota de estas, una pelota no, una pera de estas de punching ball colgada para que se estrese ahí, es decir, algún lugar de casa donde pueda bajar grados a nivel emocional. Y una vez que esté tranquilo, ahí sí podemos entrar a hablar de lo que ha ocurrido. Pero primero esa activación emocional tiene que bajar. Entonces, además de no preguntarle, pues dime qué te pasa, qué te ocurre, intentar razonar, una de las estrategias más adecuadas es retirar la atención, dejar a esa persona sola hasta que consiga calmarse, perdón, y que nosotros como adultos pues emitamos consignas como sé que ahora mismo estás muy enfadado porque no has conseguido tal cosa, cuando te calmes lo hablamos, pero tiene que partir de nuestra propia calma y nuestro propio autocontrol. Y si es necesario, pues abandonamos la habitación en la que esté ese niño o si nosotros mismos vemos que vamos a perder pues, nuestro mínimo autocontrol, debemos ser también nosotros los que nos retiremos de la situación antes de hacer que el conflicto escale todavía más, porque eso, pues claro, es muy fácil que ocurra porque, sorpresa, somos seres humanos también, ¿vale? Entonces, si vemos que nosotros somos los que vamos a perder los papeles, nos retiramos, ¿vale? Y una vez que el niño, el chaval, se haya conseguido calmar, primero viene el reforzamiento, porque se ha conseguido calmar, ¿vale? Porque nosotros lo que queremos es que esta conducta se siga produciendo. Y de hecho, lo que más probable va a suceder es que los descontroles, si aplicamos estas medidas, cada vez vayan reduciéndose su duración en el tiempo, porque primero tiene que ir reforzamiento por estoy súper orgullosa, te has calmado como un niño súper mayor, estupendo, ¿vale? Y después, una vez que hemos reforzado el que se haya conseguido calmar solo y que nosotros en esa situación también hemos actuado de modelos porque hemos conseguido controlar nuestras propias emociones, viene la parte de reparación y valoración de las posibles cosas que hayan ocurrido. Pues si se ha roto pues, un jarrón, pues nada, toca pegarlo y limpiar el destrozo, por ejemplo. Si se ha insultado a mamá, papá o lo que sea, pues igual les hay que hacer una carta de disculpa y hacerles la merienda ese día para intentar reparar ese daño. Pero siempre incidiendo en reparar las conductas, ¿vale? Sí que es cierto que pues, en ese momento esa persona no está siendo capaz de regular las emociones, una vez que se ha calmado, hay que intentar arreglar los líos que hemos montado, ¿vale? Y ya está. Y aquí, sobre todo en los controles emocionales, es muy interesante incidir en la prevención, porque es mucho más fácil arreglar algo evitando que ocurra que luego pues, arreglar todas las consecuencias a mayores que se hayan podido tener, ¿vale? Entonces aquí hay que tener en cuenta que vamos a tener una serie de pistas, ¿vale? Porque ninguna persona tenga TDAH o no, o tenga un TDAH pues, gigantesco,
va a llegar un descontrol emocional de la nada. Suele haber unas señales previas, ¿vale? Señales frecuentes, decirnos que, sobre todo si ya están en la adolescencia, que no quieren hablar en ese momento, que os pidan que les dejéis en paz, o todo este tipo de comentarios parecidos. Además también que se suele observar que empieza a haber más inquietud motora, que se mueva una pierna todo el rato, que empiecen a morderse las uñas, que miren a todos lados, que os pongan los ojos en blanco, que empiecen a levantar el tono de voz. Todo este tipo de cosas lo que nos están dando es pistas de que si seguimos por ahí vamos a acabar en un episodio de descontrol emocional. Entonces ahí lo ideal es darle para atrás. Y aquí no son cuestiones de, pues yo soy el adulto, tengo que tener la última palabra, etcétera, etcétera. Porque si seguimos por ahí, lo que vamos a tener es un follón, mayor, y luego también va a ser las consecuencias a arreglar de ese follón a mayores. Entonces, si podemos evitarlo, maravilloso, ¿vale? Entonces, si queremos decidir la prevención, no podemos esperar a que el descontrol emocional ya esté en marcha. Es decir, cuando empecemos a observar estas pistas, es cuando tenemos que intentar ya parar y que no lleguen al 10, pararlos en el 7. Y aquí podemos usar cursos del rincón de la calma, estrategias de distracción, de escape, que se ponga a hacer otra cosa y se distraiga. Es decir, lo que no podemos es seguir incidiendo en esa conducta que va a acabar en explosión. Y lo que queremos, pues, trabajar o modificar cuando esa activación se haya reducido. Pero si una persona le estáis preguntando, pues dime qué te pasa, por qué estás triste, etcétera, etcétera, y seguimos insistiendo ahí, pues lo que vamos a recibir es rechazo, una mala contestación, a lo mejor un par de insultos o alguna amenaza, ¿vale? Y es que además lo que no podemos perder de vista también cuando estamos intentando regular los descontroles emocionales es que los que peor lo pasan son los chavales o los niños, porque no están siendo capaces de regular su propia conducta, ¿vale? Entonces es también nuestra responsabilidad incidir en esa educación emocional. Vale, muy interesante, incidiendo en esto de la prevención, que tengamos identificado qué situaciones o qué cuestiones son más fáciles que los pongan nerviosos, ansiosos o que se enfaden, para así también nosotros estar más alerta a la hora de gestionarlo. Estos son dos estrategias que vienen en la guía de apoyo al estudio en cuanto a observar la situación emocional a la hora de ponerte a estudiar, porque si estás muy activado, positivo o negativamente, ese estudio no va a valer para nada, pero también nos pueden servir a la hora de gestionar los controles emocionales, pues tener identificadas en qué situaciones está tranquilo, cuando está un poco nervioso, cuando está muy nervioso, es mucho más fácil que haya esa explosión o estallido, y también el que ellos sean capaces de identificar cómo les cambia el cuerpo cuando se empiezan como a activar paso previo a un descontrol, pues si sienten los brazos o el cuello tenso, si hace mucha fuerza en la mandíbula, si aprieta las manos, si siente mucho calor, todo este tipo de cosas, ¿vale? Que aunque aquí las identificamos como estar nerviosos, también nos puede ayudar este listado a identificar cuando él se empieza a descontrolar. Imaginaos, por ejemplo, que uno de vuestros niños lo que nota es que empieza a tener como mucho calor. Pues en el momento que nota mucho calor, podéis intentar implementar la estrategia de, si nota mucho calor, se retira a su habitación, por ejemplo. Es decir, siempre que podamos incidir en la prevención, va a ser muchísimo mejor. Por ejemplo, cuando esto sucede en el cole, una estrategia habitual que se acuerda con los profes es que levanta la mano y lo dejan salir al baño, por ejemplo. Y una vez que se calma y el corazón le va más despacio o ya no tiene tanto calor, regresa al aula. Pues estas cuestiones también se pueden aplicar en casa, ¿vale? Y esto, por supuesto, requiere un trabajo incisivo y constante, pero tenemos recursos para intentar poquito a poco ir modificando la situación, porque acordaos que es eso, los que peor lo pasan van a ser ellos, ¿vale? Y además, como bonus extra para los adultos que tenemos que intentar gestionar esa emoción, sí que es interesante conocer nuestros patrones emocionales. De hecho, por eso os dejo aquí un autorregistro de emociones y que observemos en nosotros mismos qué emociones solemos tener, qué sensaciones físicas nos van asociadas a esa emoción, para que así también nos ayude a detectar pues, que nosotros también nos estamos empezando a descontrolar, que podamos salir, aplicar otras medidas, estrategias.
el grado, el contexto en el que se produce, la compañía, y muy interesante los intentos de control que hacemos y si nos funcionan o no. Porque a veces intentamos poner cuestiones en práctica que no nos están funcionando, las seguimos aplicando y Václavic decía que más de lo mismo no va a tener un resultado distinto. Entonces, claro, esto también nos puede ayudar a efectivamente ver qué estrategias nos están funcionando a nosotros mismos para incidir en nuestro autocontrol y cuáles no. Porque acordaos que cuanto mejor estemos nosotros y más autocuidado, en este caso a nivel emocional que estamos hablando, apliquemos, eso se va a permear. No sé si os acordáis de un anuncio que hubo pues, hace unos cuantos años ya del Ministerio de Educación, que salía el de yo, si tú lees, ellos leen. ¿Os acordáis? Perfecto. Pues claro, aquí sería pues enfocado a la parte emocional, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hemos detectado que nuestra activación emocional está ahí incidiendo y estamos a puntito de descontrolarnos, lo que podemos hacer es aplicar nosotros mismos estrategias para que esa activación se reduzca, lo mismo que les enseñamos estrategias a los niños. Cuestiones, respiración abdominal, ejercicios de relajación, ejercicios de mindfulness, que si estáis interesados en... Cuando fue el confinamiento, el cole de psicólogos sacó dos guías, una para peques y otra para adultos, con ejercicios de mindfulness grabados, como si fuese un podcast. Entonces, a lo mejor también queréis ponerlo en práctica, tanto para vosotros como para trabajar con los niños, es un recurso que está en abierto. Si ponéis guía mindfulness COP Galicia, ya os salen las primeras entradas. Practicar meditación. Después todo el relacionado con el ejercicio físico, por eso insistía tanto en los planes de verano, incluir deporte, actividades al aire libre, porque eso permite liberar energía y también ayuda a mejorar la regulación emocional y que no se esté así pues a puntito de estallar. Y eso tanto le ayuda a los chavales como a nosotros como adultos, ¿vale? Y después, por supuesto, para incidir en el autocuidado, más allá de lo que hemos hablado ahora, todas las actividades que nos resulten agradables y placenteras, pues cada uno dentro de sus gustos, el dibujo, la música, la pintura, lo que queráis dentro de ese espectro, ¿vale? Ahora, vamos con la comunicación familiar. ¿De la parte de gestión emocional alguna duda? Ahora, lo difícil es ponerlo en práctica, ya lo sé. Vale. Entonces, muy brevemente, para la parte de comunicación. Sobre todo, si son niños más pequeños, hay que tener en cuenta que todas las peticiones o, en general, las comunicaciones que hagamos tienen que ser de una en una y con palabras sencillas. Y yo aquí aplicaría la regla de breve, claro y conciso, ¿vale? Los grandes discursos, grandes razonamientos y todas estas cosas no funcionan porque a los 2 minutos hemos desenchufado, ¿vale? Entonces, breve, claro y conciso. Además, es conveniente el reservar momentos o espacios tranquilos en los que sea posible pues, hablar, por ejemplo, de otros tiempos de calidad en familia o pues, que os vayáis turnando y sea pues, un ratito con mamá, un rato con papá, es decir, que haya un espacio tranquilo en el que si ellos os quieren contar algo tengan la oportunidad de hacerlo. Porque a veces vamos como enrolados en esta dinámica de vida que tenemos y como tenemos a lo mejor 10 minutos, queremos que nos cuenten algo en esos 10 minutos y a lo mejor no es posible. Entonces, aunque pues a lo mejor en un mes no os cuenten nada, es importante pues, que al menos una vez a la semana o cada dos, que sí que haya un momento, un espacio en el que se sientan cómodos y a gusto para poder trasladaros algo si quieren o que vosotros mismos le expliquéis y contéis cosas, ¿vale? Pero no podemos tampoco esperar que ellos nos compartan algo que les está preocupando o a lo mejor no les está sentando bien en el momento y el lugar que nosotros queramos. Y bueno, y si son adolescentes ya ni se os ocurra
imaginaos que esto puede ocurrir, ¿vale? Entonces, una estrategia, sobre todo ampliar con adolescentes, es el disponer de un espacio tranquilo, que a lo mejor tengáis como rutina pues el sábado por la mañana o el domingo pues iros a caminar al monte y que ese sea un lugar en el que pues mientras está haciendo otra cosa que vosotros podáis pues hablar con ellos, que os compartan algo si quieren, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en estas situaciones ni se os ocurra hablar de temas académicos, ¿vale? Sabéis que eso es o suele ser la bestia negra de muchos chavales y niños con TDAH, entonces no podemos centrar ni el tiempo de calidad de familia ni el tiempo en el que nosotros pretendemos, pues bueno, fomentar pues esa comunicación, esa interacción paterno-filial, ponernos a hablar del examen de mate. O sea, no pretendáis entonces que después os cuenten que les gusta un chico, una chica o lo que sea, porque es inviable, ¿vale? Y sobre todo si esas cuestiones académicas son para broncas, reproches o todo este tipo de cosas, ¿vale? Porque claro, a veces lo que ocurre es que la dinámica familiar, sobre todo de septiembre a junio, gira en torno a la vida académica de ese niño o de esa niña. Y en las cenas es de lo que se habla, en el desayuno de que se acuerde de repasar de no sé lo qué, y claro, acaban bastante altos y yo entiendo que con razón, ¿vale? Entonces sería maravilloso e interesantísimo el que consiguiésemos hablar de otras cosas, ¿vale? Y además de eso, para incidir, pues bueno, en ese espacio compartido y demás, sería extremadamente positivo el compartir actividades con nuestros hijos e hijas, aunque a nosotros no nos entusiasme la actividad, ¿vale? Porque es algo que a ellos les está interesando, les está gustando, y si nosotros como adultos nos interesamos pues, por sus aficiones, sus gustos, la música que están escuchando, etcétera, etcétera, aunque no nos entusiasme, nos aguantamos. Porque, ¿qué podemos esperar que después nos vengan a contar o comunicar si cuando comparten algo con nosotros le decimos, pues esa música es una porquería o vaya series que te gustan, etcétera, etcétera, porque están forjando su identidad, esas cuestiones están empezando a formar parte de sus valores y estamos invalidando eso que intentan compartir con nosotros, ¿vale? Entonces, pues si a les encanta jugar al FIFA en la Play, pues os aguantáis y les echáis un FIFA, ¿vale? Pero es una manera de acercarnos y de que haya un tiempo compartido en el que también puedan recurrir a vosotros y que esa comunicación mejore y, por supuesto, fuera de el ámbito académico, los exámenes y los 40 trabajos que están sin entregar en la plataforma del cole, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta también que para fomentar las habilidades sociales de los niños, nosotros también actuamos como modelos, igual que ocurría en los controles emocionales, ¿vale? Entonces, el intentar buscar espacios, el que nosotros nos paremos a escuchar, aunque no nos guste lo que nos están contando. Esto también es importante. El esperar a que acaben de explicarse para intervenir nosotros, el ser los primeros en usar gracias, por favor, en saludar, en intentar expresar en palabras las emociones que nosotros estamos sintiendo, también les va a ayudar, porque muchas veces se encuentran mal a nivel emocional, pero no son capaces de expresarlo y concretarlo, porque no son capaces de concretar, de ahí que fuese tan pesada cuando vimos las normas y los límites. Entonces, todas estas cuestiones también les van a ayudar y va a ayudar a que mejore la convivencia familiar, ¿vale? Si queréis seguir profundizando en el tema, además de poner en práctica lo que hemos visto hoy, hay una guía específica editada por la Fundación Ingada, que es la guía de convivencia familiar, bueno, o cómo convivir con el TDAH. Tenéis ahí el QR por si le queréis pasar de ahí el escáner del móvil, el enlace, y si no podéis encontrarlo en la página web de formación Fundación Ingada, que ahí vais a encontrar todas estas guías colgadas en abierto, en PDF, las podéis descargar, perdón, uso de nuevas tecnologías, que sabemos que pues, bueno, tanto con niños como adolescentes es muy necesario, para chavales ya más mayores que estén en la universidad, cómo convivir con el TDAH, asesoramiento familiar, la guía de estudio que os comentaba antes. Este es un cómic que ilustra un poco la diferencia a cuando hay intervención y atención a una persona con TDAH y cuando no, la terapia ocupacional, etcétera, etcétera. Y después lo que os decía, que tenéis también pues, todos los GAMs como el de hoy, que también se volverá, se colgará en la web y en redes sobre los distintos grupos de ayuda mutua que hemos
estado haciendo online y que se han grabado, pues mejorar de autoestima, resiliencia, procrastinación, mindfulness, bueno, todos aquellos temas que normalmente sabemos que son de interés tanto para las familias como para los adultos con TDAH, y ya sabéis que son siempre, pues bueno, explicados por un profesional de la fundación. Ya por último, y os dejo comenzar a disfrutar del fin de semana, contaros que vamos a celebrar ya el 8º Camino de la Diversidad, y en este caso ya va a ser muy prontito, el 2 de julio, ¿vale? Va a ser en este caso una parte de la ruta de Fisterra a Muxía y después enlazando con el final del camino portugués. La salida va a ser desde Trasmonte, en Ames, a las 9 de la mañana. Tenéis, pues bueno, en redes sociales, tanto los formularios, la ubicación en Google Maps al punto de encuentro, perdón, y todas estas cosas, ¿vale? No sé si en algún momento habéis participado ya en el camino, pero bueno, es una experiencia muy bonita, se le da visibilidad al trastorno, los chavales también, pues bueno, tienen una actividad al aire libre, tienen ya oportunidad de conocer a otros chavales que a lo mejor se pueden convertir en amigos potenciales, y también les ayudamos a incidir en la sensación de logro, porque bueno, ya sabéis que muchas veces pues, estudian mucho, obtienen resultados nada acordes ni correspondientes, entonces es una actividad también que les permite iniciar, acabar algo, acabarlo en condiciones, se lo pasan genial, entonces bueno, es una actividad muy interesante. Y luego, si me dejáis salir de esta pantalla compartida, os enseño brevemente las actividades que se van a celebrar en verano con los chavales, en este caso en la sede de A Coruña. Pues a lo mejor, pues bueno, os coincide algún fin de allí o cualquier cosilla, si las queréis tener en cuenta. Vale. Os enseño el PDF porque va a ser mejor que... Vale, entonces, actividades de verano. Bueno, esta se está celebrando esta mañana, entonces no va a ser posible, pero bueno, veis que pues, un festival por la igualdad, todo esto lo tenéis colgado en las redes sociales, ¿vale? Un taller relacionado pues, con la parte más emocional y de autocontrol, siento, pienso y actúo, enfocado a la inteligencia emocional, la regulación de las mismas, las habilidades sociales. Bueno, el camino, por supuesto, que os lo he hablado, os lo he comentado ahora. Talleres para verano, con actividades tipo, pues bueno, lúdicas, relacionadas con el deporte, de sensibilización. El bautismo de escalada, un bautismo, bueno, jornada de cine reflexivo, perdón. Aquí, bautismo relacionado con surf y recogida de basura en el entorno natural, un bautismo de boxeo, una gincana para los papás en este caso de mindfulness, relacionada también con el deporte, ruta de senderismo, San Andrés de Teixido y ya. Entonces, si estáis interesados en algunas de las actividades, tenéis también toda la información en las redes sociales, cómo escribirse, bueno, ya visteis ahí también la explicación detallada de las mismas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si os coincide algún fin de por A Coruña o os cuadra bien para desplazaros, pues genial. Y por mi parte, nada más, daros las gracias por estar, pues bueno, esta media mañana de sábado conmigo. Espero que hayáis pues, adquirido algunos recursos y estrategias para que cada uno pues, pueda mejorar la convivencia familiar en su casa. Y si bueno, queréis plantear alguna duda, alguna pregunta o cuestión, es el momento. Un placer, Carlos. Muchísimas gracias a vosotros por haberos conectado. Bueno, pues si no hay preguntas, chicos,
Genial, Viviana. Sí, ahora es la parte más difícil, la de poner todas estas cosas en práctica. Os deseo muchísimo ánimo. Pues nada, si no hay dudas, lo dejamos aquí. Que disfrutéis un montón del finde, muchísimo ánimo aplicando las estrategias que hemos visto hoy y nada, nos vemos en siguientes actividades de la Fundación. Cuidaos mucho. Hasta pronto, Viviana. Sí, hasta ese día, Carlos. No me olvido. Hasta luego.